noches. Hoy empezamos de una forma totalmente diferente porque recién lo anticipaba Iván Jagroski en El Diario. Una multa sin precedentes que puede estar enmarcada en la persecución del gobierno contra el gremio de los camioneros. El Ministerio de Trabajo multa en una cifra realmente millonaria, 809 millones de pesos al gremio de los camioneros porque, según dice el Ministerio de Trabajo, no acataron una conciliación obligatoria el año pasado. Estamos ya en comunicación telefónica con Pablo Moyano. Buenas noches, Pablo, ¿cómo está? ¿Qué tal, Gato? ¿Cómo andas? Bien, bien. Bueno, ¿se ha enterado de esta multa millonaria que les ha impuesto el ministro Triaca? Pero vos fijate que antes que se notifique la organización gremial al camionero, ya Clarín, La Nación y Infobae ya lo había anunciado. Creo que hay algo político muy importante a través de ello, ¿no? A través de esta resolución que no tiene sentido. Vos fijate que ellos multan a través de unas asambleas que supuestamente habíamos realizado en todas las empresas en el mes de diciembre reclamando el bono. No tiene sentido, por supuesto, vamos a recurrir a la justicia, esto puede tardar un tiempo, pero a pesar de eso, bueno, nosotros ya nos hemos dejado de hacer en la alerta y movilización, no vamos a permitir el ataque día a día que se lleva adelante por nuestra organización por no haber firmado la reforma laboral o por no haber aceptado el 15% de las paritarias. Yo con todo respeto le quiero decir al ministro de Trabajo que él en su momento, porque esto tiende a quebrar la obra social de camioneros que le da servicio a más de 500.000 a 800.000 afiliados. El señor ministro ha tenido un accidente que hoy tiene, bueno, sus problemas motrices. Él, su padre, ha sido empresario, socio del Jockey Club y ha tenido seguramente atención médica, de privilegio, medicamentos, rehabilitaciones y la mejor medicina en su momento. Él va a ser responsable de quebrar la obra social de camioneros, de atender a más de 20.000 chicos, hijos de afiliados de camioneros que aportan, porque nadie le regala nada, aportan, donde se le va a privar el servicio de tratamiento oncológico, de servicios de rehabilitación, de medicamentos, de operaciones. El ministro de Trabajo, por un capricho político del presidente, va a ser responsable de casi 20.000 hijos de afiliados que no van a tener su atención de la obra social si sigue adelante este aprecio que lo que lleva adelante el gobierno a través de la justicia. El gobierno anterior de Cristina también nos multó, nos hizo una multa de 4 millones de pesos, que fuimos a la justicia y la justicia dio la razón a nuestra organización gremial por llevar adelante un reclamo legítimo. Así que le decimos al presidente, le decimos al ministro de Trabajo que por más operaciones mediáticas que tienen que hace casi un año, a través del Independiente, de lavado de dinero, y bueno, todo lo que vemos día a día, no nos va a asustar, no nos vamos a arrodillar ante este modelo económico que ha firmado con el Fondo Monetario Internacional la posibilidad de llevar adelante una nueva reforma laboral. Nosotros, camioneros, mañana vamos a estar presentes en la marcha que han convocado los compañeros de la CTA, los compañeros de los movimientos sociales, a las 6 de la tarde, en repudio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que viene por el congelamiento de los salarios, despidos y la reforma laboral. ¿Lo toman esto como una nueva persecución política en contra de ustedes? Por supuesto. ¿En qué cabeza cabe de multar una simple asamblea de 2 horas por turno, supuestamente que nunca fue contratada por el ministro de Trabajo, de una multa de 810 millones de pesos, y seguramente va a venir la multa por el paro del 14 de junio, que va a ser más superior? Pero que se haga cargo, se quiere hacer cargo de la obra social de camioneros, se quiere hacer cargo del sindicato, bueno, que se haga cargo de los más de 20.000 chicos que hoy le damos atención día a día a los hijos de afiliados. Que se hagan cargo. Pero bueno, después que se banquen, ¿no?, la reacción de los trabajadores. Porque quiere intervenir camionero para que salir filmando, corriendo, como salieron corriendo otros dirigentes arrastrados que se iban al 15%.
quieren modificar el convenio colectivo de trabajo a la baja, quieren despedir cientos y miles de trabajadores camioneros. No lo van a lograr, porque si hubo un palo, no vamos a dirigir más camioneros, pero hay miles de dirigentes sindicales de nuestra organización que no se van a resignar a seguir peleando por la dignidad de los trabajadores. Nosotros mañana marchamos contra el Fondo Monetario Internacional. No hacemos conferencia de prensa, vamos a estar en la calle. No firmamos 15%, firmamos el 25%. Más el bono, más la cláusula de revisión en el mes de marzo. Nosotros no nos entregamos. Bueno, evidentemente, Pablo, evidentemente... La nación, nosotros no nos vamos a realizar. Evidentemente, justamente porque ustedes lograron una pauta salarial del 25%, que otros gremios ya fueron detrás de ustedes y han obligado a reabrir las paritarias al gobierno, indudablemente que eso de alguna forma el gobierno busca cobrárselos a través de esta persecución, ¿no? Está muy claro. Pero sí, el primer momento, como no logramos mediáticamente, lo que hacer a través de un juez laboral afín al gobierno. Pero qué cabeza cabe de multar a una organización gremial por 809 millones de pesos. Sí, es algo inédito además. Es algo inédito. Antes en la dictadura te metían en cana o te desaparecían. Sí. A este gobierno lo único que falta es hacer desaparecer dirigentes. ¿Por qué? Te multan, te meten en cara por protestar, como le ha pasado a muchos dirigentes sociales, y lo único que les falta es que te hagan desaparecer. Creo que no estamos muy lejos de esta política que lleva adelante el gobierno. Como no nos arrodillamos, como uno no se entrega al gobierno ni a los empresarios, bueno, te vienen con esta multa. Pero no tienen sin cuidado. Esto se cree que nosotros mañana vamos a salir a firmar la reforma laboral o a aceptar y calladamente lo que dice el gobierno, totalmente lo contrario. Mañana, entre lunes y martes, va a haber un gran plenario de dirigentes de todo el país de camioneros y seguramente se va a venir una reacción porque no nos vamos a comer el aprete del gobierno a través del ministro de Trabajo y a un juez laboral que puede llegar a fallar en contra de nuestra organización por llevar libremente una protesta como abarca la Constitución Nacional. Bien, Pablo, gracias por estar en contacto con Minuto 1 aquí en C5N. Buenas noches. Bien, Pablo Moyano era el que hablaba. Primera reacción, algo inédito realmente. Recién antes de comenzar, Darío Villarroel estaba haciendo las consultas, algo nunca visto. Darío, buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Una bomba, una bomba para el gremialismo argentino, una multa sin antecedentes, 809 millones, que pone en riesgo la obra social de los camioneros. ¿Cómo sigue esta historia? Es un proceso que dura un tiempo, sumario administrativo, resuelve y firma el ministro Jorge Triaca. Esto es apelable hasta la Cámara Laboral. Obviamente esto va a ser camioneros y será la justicia laboral la que va a determinar si confirma en su totalidad o si baja la cantidad de la multa. No hay antecedentes, repito, él hablaba que en su momento en el gobierno de Cristina Fernández tuvieron una multa de 4 millones de pesos y después obviamente la Cámara no la confirmó, es decir que no la pagaron. Pero 810 millones de pesos, la verdad que no hay antecedentes y es una amenaza a otros gremios que ante eventualidad de una asamblea o de un paro mediante una conciliación obligatoria que dicta el mismo ministerio, están en riesgo de que a partir de ahora comiencen a poner sanciones económicas que, repito, ponen en juego el funcionamiento de los gremios, ¿no? Está clarísimo que es parte de la persecución que este gobierno realiza en forma constante a todos aquellos que opinan en forma diferente, a aquellos que se le animan al gobierno, bien lo decía recién Pablo Moyano, que no se arrodillan ante el gobierno, porque el gobierno que mete preso, persigue judicialmente a través de algún brazo, algún sector de la justicia adicta, lamentablemente hoy un alto porcentaje de la justicia está adicta al gobierno, encarcela opositores, persigue, mete presos a dueños de los medios y a través ahora de esta nueva modalidad de altas multas quiere acallar también al gremialismo combativo, el gremialismo que no se rinde, el gremialismo que está en la calle, que protesta frente a un gobierno que pretende ir por todo, pretende
ir por todo. Como encuentra cada vez más límites, es un gobierno que busca entonces acallar de alguna forma. Y esto realmente es algo inédito, es un monto que no está contemplado. Bueno, recién Darío lo decía, nunca visto antes, ¿no? Gustavo, sí, Fernando, buenas noches. Le aplican la pena máxima prevista en la ley. Están considerando al paro de camioneros como si hubiese sido un bloqueo total del país, como si nadie se hubiese podido circular por ninguna ruta o camino del país para llegar al nivel de sanción que aplican en base a la ley. Podrían haber aplicado, el mismo daba algo así como 21 millones de pesos. Tal cual. El máximo 809 millones. Así que ahí está la proporción del gobierno por asambleas en sus lugares de trabajo. No estamos hablando de piquete, no estamos hablando de corte de ruta, no estamos hablando de movilización, estamos hablando de asamblea en puestos en sus lugares de trabajo, la máxima sanción que preveía la ley. Claro, bueno, pero también esto, a ver, si el gobierno va a empezar a sancionar a todos aquellos gremios que realizan asambleas en sus lugares de trabajo, bueno, no va a quedar ningún gremio en pie, porque realmente es una costumbre, una práctica que se realiza muy habitualmente, ¿no? Y casualmente, Gustavo, después de que ayer habló el presidente, obviamente va a venir la gente del Fondo Monetario, y estamos en una situación donde hoy habló la CGT. Hay clima caldeado, va a haber protestas, va a haber reclamos populares. Y esto de amedrentar a los gremios, en el caso de los moyanos, no va a surgir efecto. Yo diría un efecto contrario. Pero a lo mejor en otros gremios que están luchando por el aumento de sus salarios y quieren hacer paros o asamblea, tienen este problema. Un dato, a ver, la pena máxima tiene que ver con un promedio de la cantidad de trabajadores que tienen y con eso se llega a esa cantidad. Pero claro, hay una escala y repito, según quienes me informaron recién, gente que trabajó en el Ministerio de Trabajo durante el gobierno anterior, nunca se llegó a sumas tan importantes porque, repito, ¿cómo hace Camioneros si esto queda firme en la justicia para pagar con intereses 810 millones de pesos? Está claro que es imposible. Ahí está claro que buscan la quiebra no solamente de la obra social, sino la quiebra del gremio. Es evidente, ¿no? Pero además es una provocación. Es una provocación del gobierno para tomar una reacción. También puede ser un gesto que pretende ser un gesto de autoridad del gobierno ante la llegada mañana de la jefa. Claro. De la jefa que mañana va a llegar a la Argentina para reunirse y cenar mañana en Olivos con el presidente Mauricio Macri para pasar el lápiz rojo sobre el ajuste que el gobierno tiene que hacer según lo que le está marcando el Fondo Monetario Internacional. Es peligroso, Gustavo, porque es una provocación en estos momentos. Es una provocación, el país no está bien, hay mucha gente enojada, y que se le quite a los gremios la posibilidad de manifestarse, de reclamar, y que sea el Ministerio de Trabajo, que es el Estado, que tiene que mediar en las dos partes, que tire para un lado, que seguramente la patronal no debe estar de acuerdo con esta multa, porque no es para la patronal, obviamente es para el Estado. Me parece que han excedido los límites y esto es muy peligroso para los tiempos que vienen. Bien, sin respuestas es el hashtag con el que puedes acompañar a partir de este momento. Mire lo que es esto. Esta es la carpa en la que desde hace 22 días están los familiares del submarino Ara San Juan, solos y abandonados allí en la Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno, donde el presidente todos los días los puede ver. Acordarse el presidente que tiene una deuda con ellos. Mire, estas dos personas, Marcela Moyano y Marcela Fernández, debieron ser hospitalizadas esta tarde de urgencia. Estaban allí en la carpa, se les cayó encima porque la policía había retirado unos andamios que ayudaban a sostener estas instalaciones que por la lluvia de estos días se vino toda abajo. En instantes estamos en vivo en Plaza de Mayo, porque nosotros no nos olvidamos del submarino San Juan. No nos olvidamos de que hay un submarino y 44 tripulantes desaparecidos. Y no nos olvidamos que allí están con el reclamo en Plaza de Mayo. Es una vergüenza que con el dolor a cuesta
tengan que estar sufriendo esto con las inclemencias del tiempo. Es una vergüenza para el país que el gobierno no dé respuestas cuando ellos, el gobierno, se comprometió a buscar lo que no está buscando, el submarino San Juan. Es un adelanto, escucha a los familiares. Acá con los familiares de Lara, mientras llevaron a hospital a 2 familiares por el estado de techo, se vino abajo, se hizo un tajo a una de ellas con un poco de sangre, así que fue llevada al hospital recién. Esto es lo que se vive. No dejaban traer maderas para apuntalar, que ahora se pidió por favor. Esta es la situación de hoy. Familiares de Lara con todo mojado, yendo al hospital. Y ahí están, ¿no? En el hospital, Marcela Moyano y Marcela Fernández, lamentablemente son 2 familiares de los integrantes del submarino Ara San Juan, se les cayó la carpa encima, por suerte ya han sido dadas de alta, fueron atendidas de inmediato. Y le agradecemos a nuestro colega de Radio 10, Claudio Cardoso, que nos acercó hace instantes este material. Y enseguidita vamos a estar en vivo, reitero, acompañándolos a los familiares que están en Plaza de Mayo desde hace 22 días, reclamándole al gobierno que busquen al submarino San Juan sin respuestas. Una verdadera vergüenza. Vamos a otro tema. Ayer, el presidente Mauricio Macri, en 8 oportunidades, hizo uso de la palabra tormenta para describir la actual situación económica de la Argentina. Y el presidente que está haciendo uso de un lenguaje meteorológico para hablar de la economía de la Argentina. Y además, fíjese, vamos a esto, a ver, vamos a escuchar lo que ayer Mauricio... Bueno, enseguida vamos a escuchar, porque no solamente que en 8 momentos, en 8 oportunidades, el presidente aludió a la tormenta, que es un factor climatológico, sino también que ayer el presidente habló de términos usuales para los marinos, para los marineros. Por eso esta noche vamos a hablar mucho desde un aspecto sociológico, filosófico, del discurso político, de lo que fue ayer la conferencia de prensa. Y también lo vamos a hacer, va a venir un experto naval a que nos trate de explicar qué quiere decir el presidente cuando habla en estos términos para referirse a la crisis económica. A ver, ¿no es más fácil que el gobierno, que el presidente admitan la situación a la que nos han llevado y en lugar de hablar de factores climatológicos, hable de la realidad concreta, que enfrente la actualidad y que diga, mire, estamos en el medio de esta crisis, nos equivocamos, disparamos la corrida cambiaria, en vez de estar hablando de la tormenta? Realmente pocas veces visto. Pero bueno, mire, tormenta y qué más, decía ayer el presidente. Da fruto de muchas circunstancias. Enseguida vamos a escuchar lo que ayer se refería el presidente. Hoy hubo varios análisis periodísticos sobre justamente la conferencia de prensa del presidente Macri. Algunos tratando de justificar lo poco que habló el presidente y dio respuestas a la situación de crisis económica de la República Argentina. El caso del columnista del diario La Nación, Joaquín Morales Solá, que hoy escribía esto en el diario La Nación.
con su propio estilo en el centro de la escena. La aparición de ayer tuvo dos objetivos claros, dice Morales Solá. Uno fue volver a ocupar el centro del escenario político, ocupado últimamente casi monopólicamente por los que vaticinan un apocalipsis por semana. Los voceros del dramatismo no solo son sus opositores, cuya misión es el constante dramatismo, sino también quienes fueron cercanos a él. El círculo rojo, en definitiva, dice Morales Solá. Bueno, ahí Morales Solá le echa la culpa al círculo rojo y a la oposición de hablar de dramatismo, cuando la realidad es la que está marcando el dramatismo de esta situación económica, ¿no? Pero Edi Zunino también en perfil.com hizo un muy buen análisis de la aparición presidencial y de las referencias a esto de las tormentas. Mauricio Macri, de la herencia a la tormenta. Ayer lo decíamos, ¿no? Al menos cambiaron. Antes era la pesada herencia, ahora pasaron a usar la tormenta. Tal vez como nuevo relato del gobierno. En su conferencia de prensa, la palabra más mencionada fue un eufemismo climatológico. Dice Edi Zunino, se lo vio tenso al presidente, dice, y no le faltaban razones. El país no está bien y se anuncian tiempos peores desde todos los frentes. Las preguntas iban a ser duras y lo fueron. Insisto, buenísimo gesto dar la cara. No alcanzó a tapar lo esquivo y generalista de las respuestas. Tormenta fue la palabra estrella de la escena, tanto que parecía el segmento del pronóstico de los noticieros. Las tormentas son fenómenos naturales, nadie los genera, solo suceden, pero hasta las tormentas tienen explicaciones precisas cuando sucedieron y suelen ser bastante previsibles antes. Los economistas oficiales estuvieron 2 años y medio haciendo pronósticos fallidos. Se les chispoteó que venía la tormenta. Nada menos parecido al clima que la economía. La hacen hombres aglutinados en intereses, hasta dejar que la economía funcione sola según los vientos del mercado es una decisión humana. Se le llama política a la decisión del rumbo de un país. Hay buenas políticas y malas políticas. Estas últimas pueden llegar a ser destructivas, incluso más que las tormentas. La Argentina no necesita paraguas, aunque un buen piloto. Bien, vamos a, reitero, esta noche en la segunda parte del programa vamos a estar hablando mucho desde un punto de vista sociológico, desde el discurso político, desde la realidad de lo que significa para el nuevo relato del gobierno el uso de la palabra tormenta. Va a estar Ricardo Rubier, va a estar Carlos De Angelis, que es sociólogo, va a estar Ricardo Forster y también va a estar Eduardo López de UTCetera, pero también va a venir Fernando Morales, que es un capitán de fragata, que nos va a tratar de explicar lo que el presidente ayer habló de la tormenta, del momento esquivo. Ayer dijo el presidente, estamos en el medio de la tormenta, por eso hemos arriado, iba a decir las banderas, se corrigió rápidamente y dijo, hemos arriado las velas. Y uno se pregunta, y se lo vamos a preguntar esta noche al experto naval, ¿es bueno arriar las velas en un momento de tormenta? ¿Es bueno enfrentar? ¿Se acuerda que yo hace poco se lo decía? Mire, adelantándonos, porque hace varios tiempos que tenemos esta presentación de En medio de la tormenta, y adelantándonos a lo que tanto usa ahora el gobierno. Pero yo recordaba
tal vez usted también lo recuerda en su casa, no sé si la habrá visto, la película La tormenta perfecta, donde ahí, en un pequeño barco pesquero, el capitán dice: enfrentemos la ola gigante que se nos viene encima. Y lamentablemente no pasan la ola. Digo porque el presidente, tanto que ha hablado de esto, ha dicho que él ratifica el rumbo. Y pareciera que vamos hacia ese lugar, ¿no? Bueno, hoy en Instagram, porque ahora es la nueva modalidad, dejaron de lado los timbreos por el mal humor social. Ahora trata de comunicarse el presidente por Instagram, volvió a hablar de este tema, ¿eh? Tiene la idea fija, escúchelo. Bueno, vamos a crecer menos porque esta tormenta desacopló un poco a la Argentina del financiamiento, se le cortó de vuelta el financiamiento al sector privado y necesitamos restablecer eso. Yo espero que lo establezcamos en un poco de tiempo más y eso va a volver a poner en marcha más fuertemente la economía. Igual hay muchos sectores que no pararon, ¿no? Seguimos produciendo cada vez más gas y petróleo, más litio, que vamos a ser los primeros proveedores del mundo del litio, el turismo no paró, digamos, las exportaciones de software y servicios con valor agregado tampoco, servicios del conocimiento. O sea, el trigo está lanzado a batir récord, la campaña después de esta sequía que también fue un golpe muy grande, que fue parte de esta tormenta perfecta, ¿no? Y bueno, eso tenemos que entenderlo y tratar de, obviamente, para eso necesitamos bajar la inflación, cuando vaya bajando la inflación, que esperamos lograrlo en los próximos años, empezar a pensar en pesos y olvidarnos un poco del dólar, que es algo muy particular de los argentinos, porque uno va a Brasil y quiere pagar en dólares y no le toman los dólares, ¿no? Es algo que pasó por, bueno, tantos años de estos procesos graves de inflación. Así estaba el presidente hablando de la tormenta perfecta hoy. Bueno, después vamos a desarrollar y vamos a analizar, y también enseguida va a estar Mariano Kestenborn, que le va a responder al presidente sobre algo que ayer aseveró que es falso, que no va con la realidad de los números actuales. Bien, Guillermo Nielsen, hoy el economista, también habló, después que habló ayer el presidente en conferencia de prensa. Estuvo muy duro Guillermo Nielsen. ¿Tormenta o crisis? No, es una crisis. Es una crisis con un desmanejo muy fuerte del gobierno del sector externo y el tipo de cambio durante todo el primer semestre, ¿no es cierto? Y aquí hay que cruzar los dedos porque tiene un margen extremadamente estrecho para poder llegar exitosamente al año que viene, que sería lo deseable, ¿no es cierto? Acá hay un problema muy serio con el nivel del EVAX, que es realmente muy grande y es una fuente de inestabilidad y en cualquier momento puede tener un derrame sobre el tipo de cambio. Básicamente hay también una situación generada recientemente de un exceso monetario. Y este exceso monetario es el que no va a permitir en el corto plazo tener menores tasas de inflación. Hoy el presidente habló de que la inflación va a bajar 10 puntos. Me parece que es una lástima que haya hecho eso. Yo creo que es muy importante la credibilidad de la palabra presidencial. Me parece que fue innecesario meterse en esas honduras, ¿no? Uh-huh. Yo hubiese aconsejado algo que se ha otro repetido enfoque. Varias veces, ¿no? No, porque además venimos que no se pega una. Estaban con lo máximo era metas de inflación. Se pifiaron todas las metas de inflación. Y se siguieron pifiando. Cosas que se cambiaron en diciembre, se han seguido pifiando. Bien, allí estaba Guillermo Nielsen, la pifiaron todas, dijo muy duro en las apreciaciones respecto a lo que el presidente dijo ayer, ¿no? Que va 10 puntos a bajar la inflación, cuando no han podido, en eso tiene razón Nielsen, no han podido pegar un pronóstico inflacionario porque todas las variables las han tenido que abandonar y fueron superadas. Desde el año pasado a hoy, todas las variables que el gobierno anunció de inflación fueron ampliamente superadas por la realidad. En eso tiene razón Nielsen, que no pegaron una, ¿no?
Y el diputado nacional Eduardo Amadeo, que hoy trató de hablar, siguen hablando del nuevo tema, del nuevo relato que incluye la tormenta. Estamos, como bien el presidente dijo, en una tormenta, me parece que es una buena metáfora, pero primer dato, esta tormenta no es ni parecida a las que hemos sufrido en el pasado, digamos, ¿no? O sea, argentinos lamentablemente no nos gusta sentir esta sensación del tipo de cambio, etcétera, etcétera, pero es por lejos mucho más suave que lo que hemos tenido en el pasado. Nosotros hemos vivido en el medio de la mufa, diría yo. Todo el tiempo no van a poder salir, salimos. No van a crecer. La economía del primer trimestre fue una economía soñada. Pero, diputado, hay una devaluación del 50%, diputado. Ahora, la devaluación es una situación que nosotros no manejamos porque el mundo se dio vuelta. Nuestros pronósticos durante los primeros 2 años del gobierno fueron acertados, pero en el medio tuvimos una tormenta generada por estas situaciones externas. Bueno, vamos a tener que empezar a convocar a meteorólogos ahora, porque si todo el elenco oficialista ahora habla de la tormenta y no llama a las cosas por su nombre, como bien decía nuestro colega Eddie Zunino, a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Basta de estos eufemismos que tanto les encanta utilizar en el relato a Cambiemos. Hay que aceptar la realidad, tiene que aceptar el gobierno que fracasó en su política económica, que tuvo que ir al fondo a pedir un plan de auxilio, que es el fondo el que mañana Christine Lagarde llega a la Argentina a exigirles el cumplimiento y lo siguen defendiendo, porque hoy el ministro de Economía, Nicolás Duhovne, volvió a defender el ajustazo que están haciendo y que se viene. Entonces nosotros reconocemos que la inflación todavía es alta, lo sabemos, nos duele y es una asignatura pendiente, pero nadie puede dudar de que estamos totalmente comprometidos con la lucha contra la inflación, con respecto al compromiso de la reducción de 10 puntos en la inflación del año que viene, ayer lo ha expresado el presidente, y forma parte de las metas del Banco Central. Y el Banco Central cuenta con todo nuestro apoyo, en la búsqueda de ese objetivo. La meta y los números de inflación corresponden al Banco Central. Lo que sí sabemos es que hoy estamos, ¿no? Si miramos junio, estamos en 29,5% interanual. Eso es una referencia. Si quieren tener una respuesta más concreta en términos de los números de fin de año, eso corresponde a la política del Banco Central y no corresponde que yo... Bien, pero los números de la actualidad, los números de la realidad, el dólar volvió a subir hoy, no da respiro, vuelve a elevarse en los últimos días, hoy cerró a 28.39, el dólar que sigue trepando, 28.39. 28.39 y cayeron las reservas, Gustavo. Claro. 213 millones de dólares cayeron a 59.708 y esto es porque la gente que compra dólares lo está retirando de los bancos. No solo cambia pesos a dólares, sino que además lo retira del sistema. Las reservas contabilizan los dólares que están en el Banco Central, pero también los que tienen los bancos privados depositados en el Banco Central. Y por eso se refleja en esta caída de 200 millones, pese a que el Banco Central no interviene en el mercado, solo vende el tesoro. La gente que se lleva los dólares a casa se ve reflejado en esta cifra. 213 millones cayó hoy. Ayer ya había perforado el piso de los 60.000 millones de dólares y hoy subió en parte porque el yuan chino se devaluó frente al dólar como parte de esta famosa guerra comercial contra Estados Unidos. Y uno dice, ¿el yuan chino se devaluó? Bueno, imagínate las exportaciones chinas más baratas en una economía como la Argentina, que no tiene ninguna barrera, que no tiene ningún freno, que no tiene ninguna forma de controlar lo que está ingresando por importaciones.
se abaratan las importaciones. Pensamos que con la devaluación se iban a encarecer, íbamos a dejar de importar. Bueno, China devaluó su yuan y va a vendernos más barato. Así que el dólar sube. Fernando, otro dato que marca la confianza que el mundo, los inversores tienen en la Argentina. El riesgo país, ¿cómo está el riesgo país hoy? Hoy subió 1.2%, subió a 585 puntos y esto tiene que ver con la venta que se están haciendo de los bonos de la deuda pública argentina. Claro, pero este es un dato importante, el riesgo país, porque eso está hablando de la poca confianza que los mercados siguen teniendo en el gobierno. Sí, porque además esto lo que está pasando es que en el exterior todos los días hay una corriente vendedora muy fuerte y todos los días caen 0,20, 0,25, 0,30% los bonos. No parece nada, no parece una suma muy importante en un día, pero lo viene acumulando día tras día. Entonces al término de 5 días tenés que cayeron 1,5%. Y cada vez que caen el valor de los bonos, sube el riesgo país. Ahora seguimos, Fernando. Pedro Briguer, buenas noches, Pedro. Buenas noches. Del hashtag es sin respuestas. Bueno, le pidieron al Tribunal Supremo Electoral en Brasil que Lula no se pueda presentar. Hay un pedido formal que el Tribunal Supremo Electoral, en este caso, rechazó. Y uno piensa sin respuesta. Lula tiene respuesta. Hoy publicó un artículo muy duro en un diario de Brasil diciendo: quieren callar mi voz, no me quieren dejar hablar, no quieren que yo diga que el pueblo está viviendo cada día peor. Eso es lo que está diciendo Lula da Silva hoy en una carta que envió con un título bastante sugestivo, jugando con una famosa canción de Chico Buarque, Cálice, diciendo: me quieren callar como hicieron callar las voces durante la dictadura. Crece la pobreza, las perspectivas económicas son peores día a día. Y escucha esta frase, porque la escribe él: quieren que la gente se olvide que hubo tiempos mejores, los tiempos que gobernó efectivamente Lula da Silva. Vuelve el hambre, dice Lula da Silva en su carta publicada en un diario de Brasil. Quieren callarlo, no cabe la menor duda. Fecha clave para que todos tomemos en cuenta, falta muy poco, el 15 de agosto es el día para que Lula da Silva se presente como candidato formalmente a la presidencia y le acepten o rechacen la candidatura. Lula tiene una respuesta, así que frente al hashtag sin respuestas hay una respuesta muy clara. Pero vamos a otros temas del ámbito internacional, porque uno se puede preguntar: ¿hay respuestas, no hay respuestas? ¿Dónde las hay y dónde no las hay? Un gran debate en el Estado de Israel, en el Parlamento israelí, respecto del carácter judío del Estado. No es algo nuevo, pero han modificado algunas leyes que han sido muy criticadas por la oposición en una votación bastante reñida en el Parlamento israelí. La oposición en Israel, escuche bien, dice que es el fin de Israel como un Estado democrático. Esto es lo que se está viviendo en el Estado de Israel. Tantas veces se ha unificado la palabra apartheid con lo que pasa en el Estado de Israel. Justo esta semana que se hubieran cumplido, o que hubiera cumplido 100 años ese símbolo de lucha contra el apartheid, Nelson Mandela. Efectivamente, Nelson Mandela en su momento fue muy crítico de Israel. Israel tenía excelente relación con el apartheid en Sudáfrica, por eso se liga tanto la política israelí con la política del apartheid. Lo último, Donald Trump y Europa, porque lo decía muy bien Fernando Alonso recién. Europa le impuso una sanción por posición dominante a Google, más de 4.000 millones de dólares de multa. Hablábamos de multa antes, multa de la Unión Europea. ¿Qué dice Donald Trump? Ven, no son confiables los europeos, multan a una empresa nuestra, emblemática, por eso no nos llevamos bien con los europeos, por eso nos están pegando a nosotros, sigue la guerra comercial. Muchas gracias, Pedro, muchas gracias por actualizarnos. Nos vamos ya a Plaza de Mayo. 22 días sin respuestas. 22 días sin respuestas del gobierno. Los familiares están allí acampando desde hace 22 días y estamos con el móvil desde la Plaza de Mayo. Luis Tagliapetra, buenas noches, Luis. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, la verdad que lamentando mucho la situación que están pasando, con el dolor desde todos estos meses, pero además el abandono al que los ha sometido el gobierno, ¿no? En estos días, con algunos problemas en el día de hoy de
familiares que tuvieron que ser hospitalizados. ¿Cómo se sienten, Luis? Sí, bueno, obviamente por el gobierno abandonados desde siempre, porque en realidad vos sabés muy bien que nos han verseado mucho, ¿no? Hoy fue un día muy difícil porque, bueno, producto de la lluvia, obviamente, como habrás visto acá, todo esto lo armamos de manera muy precaria, sí, porque no fue algo pensado, no fue algo que lo planificamos, fue reactivo y bueno, en un momento se juntó agua arriba del gazebo y se vino abajo y a dos de las chicas esposas Luis, mostranos, le si pegó querés, en la cabeza y Luis, se lastimaron. Mostranos si querés, Sí. Camina un poquito si querés y mostranos cómo están las condiciones, dónde están los familiares. Ahí están. Sí, bueno, ahí creo que están viendo, sí, ¿no? Sí. Es medio difícil porque la cámara la tienen montada en un trípode, pero bueno, adentro, digamos, debajo de ese nylon pusimos un gazebo que, bueno, como te digo, se juntó agua arriba y se rompieron los caños y, bueno, le dieron en la cabeza a las chicas. Por suerte no fue más que un chichón y un corte. Ahí vamos a entrar para mostrarte. Pasen, permiso. Che, permiso. Le vamos a mostrar. Vengan. Bueno, sí, así estamos. ¿Ves? Se rompieron todo esto, lo pusimos claro, provisorio ahora para poder tener un poquito de cobertura, pero bueno, se rompió todo y bueno, y acá estamos igual resguardándonos y igual nos vamos a quedar acá hasta que se firme la búsqueda de los chicos. No nos vamos, ¿Y qué es lo que está pasando? No nos vamos a mover hasta ese momento. Claro, Luis, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué demora tanto el gobierno para este trámite? Esa es la pregunta del millón, Gustavo, justamente. Nosotros, como te digo, siempre pedimos lo mismo, que es queremos saber dónde están y qué pasó. Sí. Vos sabés bien, voy a tratar de simplificártelo. Pasamos por un proceso de casi 3 meses de un pliego de contratación que el ministro de Defensa lo termina anulando. Cuando tuvimos un par de reuniones con él, bueno, vos las pudiste ver, sí. Se mostró ofuscado y agredió a las esposas y madres que le pedían explicaciones. En respuesta, la única decisión que tomó fue ahora instruir a la Armada para que genere un nuevo pliego de contratación. Y bueno, es lo que se está haciendo. Si todo va bien, mañana se publica ese pliego nuevo. Pero es un volver a empezar a caminar este camino de que las empresas se ofertan. ¿Cuántos días más? Exactamente. ¿No? La verdad que... Por lo menos si va todo perfecto. Si va todo perfecto y ninguna escrupulosa embarra la cancha ni hace nada raro, tenemos para un mes fácil. Claro. Lamentablemente. Un mes sin que nadie los busque, sin saber nada y con una estrategia de invisibilización impresionante, porque acá de parte del oficialismo, y digo todo el oficialismo porque no solo el gobierno, sino diputados, senadores, tanto de nacionales como de la ciudad, nadie se acercó ni siquiera a ver cómo estábamos. Saluda, bueno, nuestra solidaridad como siempre. Escuché que el día domingo van a estar en Tigre en esta especie de convocatoria que están haciendo para que la gente los acompañe, para que se visibilice el tema, porque parece mentira que está pasando el tiempo y lamentablemente nadie le da bola del gobierno y muchos medios, salvo excepciones como este, seguimos el caso y hay 44 argentinos desaparecidos en el mar, ¿no? Sí, Darío, sí. Bueno, vos sabés que todo lo que hacemos siempre es tratar de visibilizar nuestro pedido, que es el tan básico como el que te contaba, siempre sin banderas partidarias, sin banderas políticas de ningún tipo, y bueno, tanto como fue el 9 de julio, que realmente acá estuvimos, se nos ocurrió compartir un chocolate con la gente en la plaza, el 15 con la marcha del Congreso hasta acá, y ahora el domingo
con la solidaridad de artistas tan importantes como Lito Nevia, Javier Calamaro, el grupo Orcas y 7 bandas más. Invitamos y movilizamos a todos, obviamente con acceso libre y gratuito, ahí en el playón de la terminal del ferrocarril Mitre en Tigre, un lugar donde siempre se hacen eventos. Vamos a través de la música a gritar muy fuerte por búsqueda y verdad, para que no se olviden de los chicos, para que los busquemos y sepamos qué pasó. Gracias, Luis, como siempre, un abrazo a todos los familiares que están allí, un abrazo grande. Bien, allí estamos, acompañando a todos los familiares, no nos olvidamos. Bien, volvemos aquí a la realidad, que es dura y es compleja. Enseguida vamos a estar con Mariano Kestenberg, pero está Ariel Aguilar, que es empresario, y también Silvio Sursolo, que también es empresario. Uno textil, Silvio, ¿de qué rubro? Alimenticio. Alimenticio. ¿Y cómo lo están pasando? La estamos pasando mal. La estamos pasando muy mal. Esto no viene de ahora, ¿no? Obviamente con estas tasas de interés se hace muy difícil competir y queremos tener empresas competitivas, debemos tener un proyecto industrial, que creo que es lo que está faltando hoy en este país. Se habla mucho del fiscal, se habla mucho del monetario, hay acuerdos entre nación y provincia por el tema fiscal, pero no hablamos de lo productivo. Claro. Creo que lo productivo es la raíz, porque vamos a generar dólares genuinos si logramos que la producción crezca. Y en el caso de ustedes, textiles, ¿no? No, en el caso mío es el cuero, pero en Cejera están todos los sectores. Sí. Buenas noches, gracias por la invitación. No, por favor, que ayer justamente veíamos la caída que habían tenido muchas marroquinerías, ¿no? La Argentina. Bueno, si hablamos del caso puntual nuestro, sí, cerraron más de 70 fábricas, se perdieron 3.000 puestos de trabajo, pero la parte de las curtiembres, que son nuestros proveedores, perdieron 3.000 puestos más, y el calzado, que es parte de la cadena de valor, 7.000 puestos. Estamos hablando de una sola cadena de valor, una pérdida de 13.000 puestos de trabajo. Entonces yo cuando veo el término, creo que nos robaron el término tormenta a las pymes y a los industriales, porque lo acuñamos nosotros hace más de 2 años cuando empezamos a ver esta tormenta de suba de importaciones, de caída del consumo, de suba de todas las tasas de interés, de esta apuesta por un modelo financiero antes que productivo. Esta tormenta en la que estamos metidos no tiene que ver con lo financiero y comparto con él, tiene que ver con lo productivo. Antes que un déficit comercial, nosotros tenemos un déficit productivo. Entonces, esta es la matriz del problema. Entonces, bueno, el sector nuestro tiene estos despidos, pero metalúrgico dice que tiene 30.000 y textil dice que tiene casi 40.000. Ahora, cuando ustedes escuchan al presidente, le pregunto a los dos, ¿no? Ayer, conferencia de prensa, media hora, prácticamente hablando todo el tema económico, ratificando el rumbo, diciendo que vamos bien, que bueno, que ahora estamos en la tormenta, pero que el año que viene va a haber menos inflación y creciendo. ¿Y qué les produce? ¿Desde qué lugar yo puedo tener esa expectativa? Se terminó este mundo de las ilusiones que han generado. En los hechos se firma un acuerdo con el fondo que va a generar más recesión, o sea, despido de empleados públicos, baja de salarios, ajuste de todo el mercado, menos transferencia a las provincias que afecta a las economías regionales. Ayer estuvimos en San Nicolás en una charla con empresarios de todos los rubros de San Nicolás. Aprovecho para saludar que vinieron un montón. Y todos los sectores te están contando esto, aún los del campo. Entonces, tengamos claro que lo que no cierra por ningún lado es el proyecto político, no un sector u otro sector. Entonces, lo demás no es solo una falacia, sino esto de las expectativas absurdas que se generan. Y Silvio, ¿y qué expectativas tienen ustedes? Digo, por este rumbo que ratifica el presidente, ¿a dónde lo llevan a ustedes? No, más que a dónde nos lleva, nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Lamentablemente estamos en un país que constantemente las pymes y los industriales venimos en caídas, ¿no? Esto tiene más de 100 años. Creo que necesitamos tener y entender cuál es la problemática de las pymes. Nosotros parece que el gobierno escucha, pero no nos entiende. O sea, evidentemente estamos hablando en idiomas distintos. Necesitamos que estar en una mesa todos, porque si el mercado interno no crece, si los trabajadores no ganan un sueldo acorde a lo que tienen que ganar, el mercado interno no crece y perdemos todos. Obvio. Y ahí creo que tenemos que estar juntos, los trabajadores con las pymes. Mariano, ¿qué sensación te quedó ayer después de escucharlo del presidente? Muy sorprendido, una debilidad. Está bien, enfrentó a la prensa, trató de responder, pero más de lo mismo. Y encima
algunas inconsistencias notables. El dato de los empleos, que supuestamente se generaban en 2017 700.000 puestos de trabajo. A mí me hizo recordar la mesa de Mirta Legrand cuando dijo que los jubilados tenían como ingreso mínimo 9.000 y pico, cuando en realidad eran 6.200. Y ahora son 8.100, no llegan a 8.100. Entonces, ¿no tiene conocimiento de las variables claves o nos toma por tontos? La verdad es que no sé. Yo entonces, cuando dijo eso, yo sabía que no era esa la magnitud de generación de empleo. Fui directo a la página del Ministerio de Trabajo, los registros, Observatorio de Empleo, se generaron en 2017 195.000 puestos de trabajo. Es decir, ni siquiera un tercio de lo que el presidente dijo, o está muy mal asesorado, esa es la otra alternativa. Pero después algunos colegas me decían, no, porque el presidente también está contabilizando el empleo no registrado. Claro, bueno, pero... ¿Qué? ¿Pero 500.000 puestos de trabajo no registrados? También es una bestialidad. Y además, la mayoría de los puestos de trabajo que se crearon, 2/3 partes, fueron monotributos, en trabajo a domicilio, ni siquiera empleo de calidad. Empleo de calidad, o sea, asalariados, registrados, con todas las condiciones, apenas se generaron 43.000 puestos de trabajo. Cuando el presidente dice, bueno, el año que viene la inflación la vamos a bajar en 10 puntos. Antes lo escuchábamos a Nielsen, dijo, la pifiaron todas. Me asusta que hagan este pronóstico. Dijo más de 10 puntos. Después de lo que hicieron con las metas de inflación... Es un instrumento muy importante en la economía. Los países que llevaron a la práctica el sistema de metas de inflación tuvieron resultados muchísimo mejores que la Argentina. Lo incendiaron y sigue pretendiendo decir estas cosas. Además, ni siquiera hay meta de inflación para 2018. Más de 10 puntos en relación a qué nivel. Es una nebulosa. Me parece que genera más incertidumbre en el mercado. Y de hecho, hoy eso también se fue reflejado, porque el riesgo país volvió a subir, las reservas volvieron a caer, el precio del dólar volvió a aumentar. Me parece que no está bien que el presidente dé la cara, trate de dar explicaciones, pero me parece lo más importante es el rumbo. Es un rumbo, un modelo económico, como describía antes Ariel muy bien, que prioriza lo financiero especulativo en detrimento de la actividad productiva. ¿Le genera confianza al presidente cuando habla? Lo que no genera confianza son estos cambios como dicen, o sea, nosotros necesitamos saber, que nos digan que va a haber un 15% de inflación para poder estipularla y trabajarlo con nuestros costos. No podemos estar con un dólar a 22 y de golpe estar en 28. Claro. No estoy diciendo que esté bien o esté mal el dólar en 28 ni en 22, lo que digo es necesitamos tener previsibilidad. Si no, no podemos trabajar a mediano ni a largo plazo. Y si no hoy no la tienen. Hoy no la tenemos, la necesitamos. ¿Ariel? No, claro que nos genera confianza porque ninguna de las metas se cumplió. Y algunas señales positivas que sí estoy viendo, Gustavo, tienen que ver con otra cuestión. Por ejemplo, hoy la Confederación General Empresaria cerró un documento con la CGT. Y no es fácil juntar a todos los gremios productivos de la CGT. Y estuvieron presentes junto a 60 cámaras, que te lo voy a dejar el documento, donde no solo se plantea la visión crítica, sino se le hacen propuestas al gobierno para cambiar con esta locura. Porque esto de verdad es una locura. No podemos haber perdido 75.000 empleos industriales en 2 años, 7.500 pymes. Entonces, claro que uno quiere ser optimista, pero si me ponen la tasa al 43%, yo estoy reventando los cheques en el banco, y esto lo entiende cualquier empresario pyme que hablamos. No es que ya no cambiamos los cheques en el banco, los quemamos para pagar, ¿qué? Salarios o aguinaldo, una cosa que está costando mucho pagar este mes para las pymes. Ojo con esto, porque si se siguen profundizando estas políticas vamos a tener más cierre de empresas. Y no es casualidad la carta que firmaron todos también a Lagarde respecto a estar en contra de este acuerdo con el fondo. Bueno, desde ese lugar veo como positivo que muchos movimientos de trabajadores, de pymes, de organizaciones sociales estén claros que este no es el rumbo que nos lleva al crecimiento. Silvio, ¿qué es lo que fabrican ustedes? Vinos y frutas disecadas. ¿Y cayó mucho? Sí, cayó mucho la venta, pero básicamente el problema que tenemos es que nuestros insumos están dolarizados. Claro. Entonces, es un gran problema porque no podés trasladar a costo. Es como decía anoche, ustedes habría que cambiarles, pero estuvo Mariela Agüero, que es una productora tambera, y decía, nuestras vacas comen dólares y dan leche en pesos, ¿no? Claro. Ese es el principal problema.
Está claro. Bueno, gracias, No, gracias, Mariano, como siempre. Anoche rápidamente tuvimos también tu respuesta, así que es bueno siempre seguirte en Twitter porque tenés los datos de la realidad ahí al instante. Así que muchas gracias. Gracias a vos. Enseguidita vamos a hablar de la advertencia de la CGT a la llegada del Fondo Monetario Internacional. Mañana arriba la jefa a la República Argentina y cena con el presidente Macri en Olivos. Y además, más en números de la realidad. Las últimas encuestas, la del mes de julio, cómo le da al gobierno y cómo le da a la oposición. Para sorprenderse, los números de la realidad. Ya volvemos.